conté una vez que mi padre, estando en el campo, sufrió una plaga de langostas. Dice que es una de las peores, dicen que es una de las más devastadoras. Langostas, saltamontes, chapulines. El ejército de langosta, el enjambre de estos insectos pueden tener millas, kilómetros de ancho. Pueden literalmente tapar el sol. Un día soleado se nubla de golpe por una de estas plagas devastadoras de langostas. Y puedes perder la cosecha, interfiere en los viajes, interfiere en las maquinarias, elimina los suministros de alimentos en toda una ciudad, literalmente, a causa de la hambruna que generan como un efecto colateral cada vez que llegan a un sitio. Y yo titulé el sermón del día de la fecha, Después de las langostas, porque no voy a hablarle de plaga, voy a hablar de lo que ocurre después de una devastación, después que pasamos un momento difícil. Y el libro de Joel fue escrito exactamente luego de una plaga de langostas. Hay de los que dicen que no se puede tomar como algo literal. Sin embargo, otros dicen sí, es literal. Había una gran plaga de langostas que azotó la tierra. Y es allí cuando Joel escribe literalmente lo que se supone vendrá después de la plaga, que de alguna forma Dios permitió, porque no hay nada que ocurra en la tierra que Dios no permita. Y esta mañana el Espíritu Santo me decía que yo hable una palabra a alguien que lo está necesitando, que viene de vivir una devastación, posiblemente, obviamente, no una langosta, pero algo devastó como efecto dominó tus cosas y hoy te sientes que lo has perdido todo. Las langostas no son poderosas si viene una sola, dos, tres, pero si vienen de a millones es un ejército imposible de combatir, que producen todo el caos que le acabo de decir. Es un efecto dominó. El enemigo tiene mucha paciencia. El enemigo nunca vendrá a ti de una manera como ejército, de una manera de gigante, sino que viene como una plaga de langostas, que una sola, un problema de esos solos no te destruye, pero juntos terminas devastado. Y hay personas aquí que han llegado esta mañana diciendo, sabes, pastor, estoy pasando la peor crisis de mi vida. Todo empezó hace 1 año, 2 años, con aquella muerte, con aquel diagnóstico, con aquella enfermedad. Todo empezó con aquella desilusión amorosa. Y luego parece que entré en un declive. Una cosa negativa fue llevando a la otra. Y literalmente hoy me siento devastado por una plaga de Satanás. Tú no puedes identificar cuál es el problema que te trajo a esta situación. No la puedes identificar, solo sabes que hace 1 año, 2 años, tu historia era diferente y hoy lo has perdido todo. No digo que el mensaje sea para todos, esta parte, pero Dios me dice que esto va para alguien que lo está necesitando. Personas que han perdido su compañía, sus negocios, y a causa de eso perdieron su familia se resintió. El matrimonio empezó a estar mal. Cuando la economía merma en un hogar, cuando la economía se aminala, disminuye, el matrimonio suele empezar a tener ciertas fricciones. Las discusiones son más frecuentes, el dinero no alcanza, los impuestos no se pagan, el mortgage no se paga, hemos de perder la casa, hemos de tener que considerar vender el auto, usar esos ahorros que no pensábamos tocar. Y entonces hay un clima de nerviosismo, de tensión. Y como digo siempre, el hogar se convierte en un ring de boxeo. ¿A causa de qué? De una plaga que empieza en lo económico y ahora está tocando el matrimonio. Entonces cuando discutes en tu matrimonio y en tu familia, ya no te dan ganas de orar. Dice, no me dan ganas de orar, no tengo... Ojalá yo pudiera salir a caminar por mi barrio y mirar la luna y orar, pero yo no tengo ganas. Anoche me acosté peleando. Anoche dormí en el sillón, pastor. No tiene que levantar la mano, pero el Espíritu Santo me lo muestra. Alguien durmiendo en el sillón. Anoche nos peleamos y discutimos y no es que no nos amamos, es que no soportamos más. Y a eso se sumó que nuestro hijo no llegó a casa o llegó muy tarde. A eso se sumó que hemos descubierto que nuestra hija tiene relaciones con alguien. Una plaga, un efecto dominó, algo que empieza como algo pequeño, pero que cuando se junta tiene el poderío de un ejército. Y tú dices, ¿cuándo
esto se va a terminar. ¿Qué viene ahora? Quiero llenarme del Espíritu, quiero estar bien con el Señor, pero no puedo llenarme del Espíritu. El gran problema para recibir del Señor es tu problema. Cuando alguien está muy preocupado, muy cargado, le cuesta horrores recibir la unción del Espíritu. Lo he vivido, he estado en ese lugar, he estado del otro lado del mostrador y sé lo que es escuchar a un predicador decir: reciban una doble porción de unción. Tú amas la unción, pero no puedes olvidar que mañana lunes tienes una cuenta vencida que pagar. Y entonces es una mezcla de sentimientos. Quieres recibir de Dios, pero a la vez tienes algo que enfrentar que si no se resuelve, la unción que hoy recibes es como si tuvieses una vasija con agujeros. Se pierde. Hay personas que el domingo pasado recibieron una doble porción del Espíritu fuerte. Para el lunes ya la habían perdido. El martes estaban en una crisis y el miércoles literalmente estaban en la carne maldiciendo. Y dice: pastor, ¿será que hay un demonio apostado en mi casa? No, hay agujeros de plaga en tu vida, en tu corazón. Y por más que la unción sea fresca aquí el domingo, la perderás antes de la mitad de la próxima semana. He estado ahí, sé de lo que les hablo. No te puedes concentrar. No puedes poner tus ojos en Cristo porque los problemas te aturden. Pero es en esa angustia que no se te va. Cuando tú quieres ser lleno del Espíritu y no puedes. ¿Por qué no puedes ser lleno del Espíritu? Porque, mis queridos, Joel, antes de profetizar de parte de Dios: y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros niños. Antes de que el Señor dijera todas esas palabras maravillosas, antes de eso se nos escapa un detalle. Antes de la unción viene la restauración. ¿Cuántos creen eso? Dígame amén. Diré esto otra vez. Antes de la unción, en Joel viene primero la restauración. Primero hay una promesa de restauración, que Dios te quita el momento donde estás viviendo, te saca de la devastación de la plaga, te prospera, te bendice, te multiplica, para que tu mente esté limpia, para que tu mente esté enfocada en la bendición y en la unción que Él te quiere dar. La especialidad de Dios, mis queridos, es restaurar, restituir. Esa es su especialidad. Restaurar o restituir, en la concordancia Strong, en la Biblia hebrea, dice, significa, la palabra es shalom, y significa ser completado, ser amistoso, recíproco, recibir compensación, volver a dar, volver a pagar, volver a hacer la paz, hacer prosperar, recompensar, hacer restitución, restablecer, asegurar y multiplicar. Todo eso significa shalom. Multiplicar. Él siempre le agrega más. Dios no te da lo que el enemigo te robó. Siempre te agrega más. Siempre. A Job le dio exactamente el doble. Tu postrer estado vendrá a ser mejor que el primero. Siempre Dios te da más. Proverbios 6:31 dice: pero si es sorprendido el que robó, pagará 7 veces lo que robó. Toda la Biblia está basada en eso. Si alguien te roba, está obligado a darte 7 veces más, no una vez más. Cualquiera que deja casas, Marcos 10:29, tierras, hermanos, posesiones en esta vida, por causa del Evangelio, Dios le restaurará. ¿Cuántas veces más? 100. 100. Dice la Biblia: cuando el ladrón roba algo, debe devolver el monto multiplicado por 7. Porque el Señor, Efesios 3:20, hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir. Él hace mucho más abundantemente de lo que podemos pensar. Efesios 3:20. O sea, nada de lo que pienses se va a parecer a lo que Dios va a darte. Y el Señor dice a través de Joel: y yo restituiré. Responderá Jehová y dirá: he aquí yo envío pan, mosto, aceite. Seréis saciado y nunca más serás avergonzado entre las naciones. Los elementos básicos de la subsistencia en aquel entonces son válidos para nuestra supervivencia espiritual. Pan, el alimento genuino, este es el pan. Hay pan en la casa del pan.
Y creo que si hoy hay una multitud de miles aquí que han hecho esfuerzo haciendo fila para estacionar donde sea, para estar aquí, una de las razones no es un pastor carismático ni una buena alabanza, es que hay pan en la casa del pan. Y si hay pan, tú recibes, tú bebes. ¿Sí o no? ¡Aleluya!